A mujeres con discapacidad que, por dar un ejemplo, tienen síndrome de Down, se les esteriliza por si alguien las viola, ya no queden embarazadas. En una ida al baño, una persona con discapacidad resulta violada por un propio personal del aeropuerto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio del podcast de Barrios. Soy Humberto Ramos García y hoy estamos aquí en el estudio del podcast con Pedro Miranda, activista, defensor de los derechos humanos de la diversidad, artista también. ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más? Pues sobre todo artista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están oyendo. Gracias por el espacio. Y pues de oficio soy artista, tengo 27 años dedicándome a las artes plásticas, pero pues obviamente por mi discapacidad, yo soy una persona ciega, originaria del Istmo de Tehuantepec y que radica actualmente en la capital del estado de Oaxaca. Y bueno, por mi misma condición de discapacidad, me he dedicado a ciertas actividades y bueno, la sociedad desde hace unos años me nombra como activista, ¿no? Es importantísimo hacer hincapié en que dentro de la diversidad hay también infinidad de diversidades y están las personas que forman parte de la diversidad y que viven con una discapacidad, ¿no? De eso vamos a platicar hoy, de la sexualidad desde la discapacidad, cómo las personas con discapacidad también asumen y tienen el derecho de asumir su sexualidad. Agradecemos mucho, Pedro, que nos puedas compartir estas historias. Y platicábamos anteriormente de cómo las personas, a las personas con discapacidad se les ha querido renunciar o se les ha querido alejar. Eso es lo que yo percibo, tú me lo vas a decir si es así o no, del derecho a la sexualidad, de cómo ellos pueden también tener relaciones tanto afectivas como relaciones sexuales dentro de su propia vida. ¿Es así? Sí, bueno, ahora sí que el rezago que existe sobre las personas con discapacidad en todos sus aspectos de la vida, pues está muy presente la negación a la sexualidad, ¿no? Todavía en el siglo XXI seguimos viendo que la sociedad, no solo oaxaqueña, sino de todo el mundo, ve a la discapacidad como seres infantiles o como seres angelicales y por tanto se niega el derecho a la sexualidad, se oculta la sexualidad dentro de la propia discapacidad y bueno, eso trae muchos problemas, ¿no? Como sexualidades que no son atendidas desde la educación sexual, desde la prevención. Muchas personas con discapacidad llegan al tema de su sexualidad de forma abrupta, a través pues de prácticas no responsables, es decir, sin saber llegan ahí. Claro que hay que tomar en cuenta que también en México la sexualidad pues uno prácticamente la descubre solo, ¿no? Porque en las escuelas sí, pues la información que dan no es tan certera, ¿no? Y tan abierta. Y justamente es lo que tú decías, a las personas con discapacidad, la familia misma, y eso te digo, lo que yo te voy a compartir y voy a querer mucho, voy a ocupar mucho, voy a agradecerte mucho que nos vayas también educando a las personas que nos están acompañando aquí, a todo el equipo de Barrios, porque vamos a hablar desde lo que nosotros hemos visto, fuera de la discapacidad, ¿no? ¿Qué se ve desde fuera de la discapacidad? Que a las personas con discapacidad les hablan mucho en diminutivo, ¿no? Las alejan, las ponen justamente en una burbuja, pero hay algo que tú dices ahorita que no se ha hecho, que es hablar o ver a esas personas con este derecho a la sexualidad, y esto te acerca o las orilla a estas personas con discapacidad a situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que tú has ubicado? Bueno, pues dentro del tema de discapacidad y sexualidad existen básicamente las mismas zonas o los mismos temas de riesgo que con cualquier otra persona, solo que quizás un poco más agravada por la cuestión de la falta de educación, por la cuestión de que algunas discapacidades impiden que la comunicación sea menos fluida, ¿no? Y entonces vemos situaciones en donde pueden abusar de personas que tienen alguna discapacidad psicosocial o que tienen, por ejemplo, síndrome de Down. El caso muy
sonado, por decirlo de alguna forma, pues esta práctica que existe todavía de que a mujeres con discapacidad que, por dar un ejemplo, tienen síndrome de Down, se les esteriliza por si alguien las viola, ya no queden embarazadas. Y entonces vemos que centran el foco en evitar el embarazo y no tanto en proveer o en brindar un entorno seguro hacia la persona con discapacidad, ¿no? Y eso es algo, ese ejemplo habla mucho de cómo es que piensa también la sociedad mexicana en general. Ok, ya abusaron de mi hija, de mi hermana, de mi pariente mujer, entonces lo que menos quiero es el resultado de esa violación. No centro la atención en perseguir el delito, ¿no? En evitar el delito sobre todo, sino en evitar las consecuencias. El personal del Capacit que existe aquí en Oaxaca, que está en San Bartolo Coyotepec, tiene también ciertas prácticas, ciertas conductas que lejos de estimular o de estrechar el contacto con las personas con discapacidad, hace que la persona con discapacidad se sienta agredida, se sienta pues hasta cierto punto discriminada y que prefiera no estar ahí. Ok, hablamos justamente sobre esos temas que son importantísimos visibilizar dentro de la diversidad sexual a las personas con discapacidad. Por ejemplo, decías hace un momento, las mismas personas que viven sin discapacidad en México, en Oaxaca, experimentan o llegan a descubrir su sexualidad con las herramientas que le provee la familia, la escuela, la misma sociedad, y llegan a un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo es dentro de la discapacidad, Pedro, en tu experiencia o en lo que tú hayas vivido, en lo que tú hayas conocido de otras personas? ¿Cómo llega una persona con discapacidad a descubrir la sexualidad? Pues yo he visto como dos ejemplos en los que se puede globalizar quizás este tema de la discapacidad y la sexualidad. Y uno es que uno llega muy hipersexualizado a través ahora de las tecnologías, pues de los videos pornográficos, de todos los contenidos sexuales que hay en redes sociales. Y entonces la persona con discapacidad puede llegar a un encuentro, a un primer encuentro sexual como muy hipersexualizado, con muchos estereotipos, con muchas, no podemos decir prácticas, sino con muchas cosas ya predispuestas en el sexo que pueden ser pues quizás violatorias de derechos humanos, ¿no? Como mucha violencia, muchos estereotipos machistas. Y el otro extremo es la persona con discapacidad que puede llegar a su primer encuentro sexual ya de forma muy tardía, es decir, ya siendo una persona pues mayor o bastante mayor, justo por los entornos en los que viven, donde las personas con discapacidad pues son analfabetas, están encerradas dentro de sus casas, no se les permite tener contacto con el exterior y mucho menos un contacto de tipo sexoafectivo. Entonces yo creo que estos son los dos las dos burbujas más importantes, ¿no? Obviamente, dentro de estos dos ejemplos que yo pongo, existen personas con discapacidad que quizás puedan haber o puedan estar desarrollando su sexualidad en tiempo y forma, por decirlo de una manera, y pues con las herramientas educativas pues que sus propias familias les proveen, pero en la mayor parte son estos dos ejemplos, muy hipersexualizados o con una sexualidad bastante tardía. Hace un momento nos platicabas, Pedro, de un caso que parece ser que fue en Mérida, comentabas un estado de sí, la República. Sí, justo te decía de la región de Yucatán que hace un par de años fue muy sonado en redes sociales el abuso sexual hacia un chico con autismo por parte de una persona. ¿Cuántos años tenía el chico? Era adolescente, pero no recuerdo, o sea, ya tiene mucho tiempo, pero fue un caso muy sonado, un caso en donde existió una denuncia ante las autoridades
Pero bueno, el tema es que dentro de un lugar que es muy concurrido, que es muy populoso, como puede ser un aeropuerto, y que todo el mundo está y que todo el mundo pendiente, está ¿no? ahí, en una ida al baño, una persona con discapacidad resulta violada por un propio personal del aeropuerto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta pues de que a nosotros como personas con discapacidad nos siguen viendo indefensos, vulnerables y más hay. Ahora sí que hay de discapacidades a discapacidades, ¿no? Una discapacidad psicosocial o una discapacidad de una persona neurodivergente, como les dicen ahora, que no pueda comunicarse tan fácilmente, pues tiene más riesgo de ser víctima de un abuso sexual. ¿Y cómo es el reto? ¿Cómo sería ese reto de acercar por ejemplo, las familias, de proteger a sus familiares con discapacidad de un ataque sexual? Por ejemplo, yo en algún momento llegaba a escuchar de una señora que cría o vive con un hijo con discapacidad y que le acerca todas las herramientas de desarrollo, de poder insertarlo a la sociedad, ¿no? Pero una de las grandes preocupaciones de la señora o de la mamá era que también tendría que tener el acercamiento o hablar de sexualidad junto con a su hijo con autismo, me parece que vive con autismo, pero era un gran reto porque ahí era la mamá, no vivían con una figura diferente o con un integrante más de la familia, era la mamá y el hijo, y el gran reto era, por recomendación de la especialista, pues hablar de sexualidad. ¿Cómo son o cómo son esos grandes retos? Pues la verdad es que sí, es un reto muy, muy gigantesco, ¿no? La verdad es que yo no sabría cómo, digo, afortunadamente no tengo hijos porque yo no sabría cómo hacer ese tipo de acercamientos. Fíjate que hace muchos años en Monterrey hubo una marcha de padres con hijos con discapacidad para que el gobierno implementara la figura del asistente sexual, que es muy, bueno, en ese tiempo, no sé si ahorita continúa, era hasta una profesión que existía en Europa justo para que existieran personas que pudieran dar esa asistencia sexual a personas con distintas discapacidades, desde una discapacidad como la ceguera o la sordera hasta discapacidad múltiple o discapacidades en donde las personas no tuvieran control a voluntad de su cuerpo, ¿no? Y entonces en Monterrey estaban haciendo los padres de hijos con discapacidad una protesta, ¿no? Para esto. Y la gran pregunta que yo les hacía es, ok, está perfecto que hagan una manifestación, qué bueno que están intentando meter el tema del asistente sexual en México, pero realmente el papá y la mamá de la persona con discapacidad está preparada para que cuando llegue el asistente sexual, el niño varón le diga a su papá, es que yo no quiero ella, yo quiero él. Okay. ¿No? O yo no quiero ella guapa al canon occidental, una mujer blanca, rubia, de ojos azules, no, yo quiero una mujer chaparra, con obesidad, morena, con el cabello rizado. O sea, los padres están preparados para poder acercar esa asistencia sexual a sus hijos desde la perspectiva de corporalidades que tiene la persona con discapacidad, o vamos a caer en el tema de que el papá va a escoger lo que al hijo le gusta, que es lo que muchas veces pasa con la discapacidad, ¿no? Las personas, sobre todo yo lo he visto en personas ciegas, que las personas ciegas terminan vistiéndose como se visten sus cuidadores, sea sus papás o sean sus abuelos. Entonces vemos a jóvenes con ropas como pasadas de moda, ¿no? Como de otra época. Pero es porque la persona con discapacidad no tiene esa autonomía para decidir, yo quiero vestir de esta forma, ¿no? Yo quiero vestir de tal, si no se viste como lo viste el papá o la mamá. ¿Esa asistencia sexual sería para tener el acceso a servicios sexuales con esas personas en específico? ¿Es así? La asistencia sexual pues se encarga justamente pues de que la persona con discapacidad tenga sexo, ¿no? Okay. Exactamente. Sí,
con las herramientas, con las condiciones, con todo lo que la persona y su discapacidad requiera, pues para tener ese acto placentero. Y en lugares como en Europa son subsidiados por parte del gobierno. En lugares como Europa, hace años, hace como 10 años, hubo hasta profesión, o sea, uno entraba a la universidad para ser asistente sexual. En la actualidad no sé si ese tema continúe, pero también algo que yo comentaba justo en este marco de esta marcha que hubo en Monterrey hace años, es que en México, y yo creo que en muchas partes del mundo, las personas con discapacidad tenían ya sus asistentes sexuales, que eran personas trabajadoras sexuales, pues que están en nuestras propias comunidades, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras colonias, y que había padres que llevaban a sus hijos, o que había personas con discapacidad ya adultas que ellos mismos se encargaban de concertar estos encuentros sexuales. Justamente a eso llegamos. Actualmente, aquí en Oaxaca, en México, o no hablamos de Oaxaca, o hablemos de Oaxaca, hay un mercado sexual para las personas con discapacidad, tanto para el contrato como para que las personas con discapacidad ofrezcan sus servicios, ¿es así? Pues yo no sé si hay un mercado, porque hablar de un mercado es decir que hay, pues hay no quiero decir nombres, ¿no? Pero hay un lugar establecido, ¿no? Más bien yo creo que las personas... Hay un público que los contrata, o gente que los contrata, pues, ¿no? Hay trabajadores sexuales, hay que decirlo así, hay trabajadores sexuales que atienden a personas con discapacidad. Ahora, si hay personas con discapacidad que ejercen el trabajo sexual en Oaxaca, yo ahorita no tengo ubicados en Oaxaca, pero en México y en el resto del mundo existen personas con discapacidad que ejercen el trabajo sexual, y ese es un tema también que no se ha estudiado y al que no se le ha dado atención. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad podemos tener grandes profesiones, licenciaturas, maestrías, doctorados, pero a la hora de buscar empleo no encuentras. Uno se puede dar idea de cuál es el pensamiento de la sociedad a la hora en la que tú vas a una feria del empleo para personas con discapacidad. ¿Y qué hay? Hay secretarias, hay empleados de mostrador, hay cargadores, hay de la gente que levanta pedido para las empresas que venden refrescos o panaderías o cosas así, pero nunca ves que estén ofertando el trabajo de gerente general de una empresa o que estén ofertando el trabajo de un community manager, ¿no? Entonces resulta que las personas que tienen muchos títulos académicos pues no tienen dónde ejercer porque la sociedad no les ofrece trabajo, y eso brilla a que las personas con discapacidad, aunque tengan mucho valor académico, pues estén ejerciendo el trabajo sexual, pues porque necesitan dinero para comer, para vivir, ¿no? Exactamente. Ok, ¿qué debería hacer o cómo crees tú que debería de tener en cuenta o qué crees que deberían hacer, por ejemplo, el Estado, particularmente aquí en Oaxaca, las instituciones, para no continuar reproduciendo esos patrones de riesgo para las personas con discapacidad, niños, niñas, personas adultas, personas jóvenes, al momento de ejercer su sexualidad? Pues para empezar debe haber más información accesible en todos los sistemas de comunicación para las personas con discapacidad, es decir, lengua de señas, pictogramas, información de fácil lectura, de fácil comprensión, información en sistema braille, pero también hacer una capacitación muy muy rigurosa hacia centros que son vitales para el tema de la salud sexual y reproductiva, como son los Capacits, como son los centros de salud, y sobre todo también empezar a preocuparse por darle atención a este sector de personas con discapacidad que ejercen el trabajo sexual y empezar a hacer esa diferencia que hay entre ser un trabajador sexual autónomo,
Es decir, que una persona decida ejercer el trabajo sexual por propia voluntad, a una cuestión de trata de personas, en donde las personas tienen la obligación porque alguien los está explotando, ¿no? Yo creo que habría que empezar a dividir esos dos campos y darle las herramientas a las personas trabajadoras sexuales autónomas, las herramientas necesarias para su protección, para su prevención, para su cuidado físico y mental, y no cerrarse estos temas, ¿no? Como nos hemos cerrado, no durante estos últimos 20 años, por decir algo, sino durante toda la vida, ¿no? O sea, Oye, porque, Pedro, ahorita sí. hablabas sobre Capacit. ¿Cómo conoces o sabes cómo se vive también un diagnóstico positivo de VIH dentro de las personas con discapacidad? ¿Cómo es afrontar, no sé, en esta lucha, en este activismo que tienes, cómo es ese diagnóstico positivo con una discapacidad? Pues, a ver, tengas o no tengas discapacidad, un diagnóstico positivo hacia VIH, pues implica pues un choque muy fuerte, ¿no? Porque existe este estigma hacia, o sea, si te da cáncer, es una probabilidad más alta de que fallezcas a que si tienes VIH. Pero si te da cáncer, socialmente eres bien aceptado. Y si te infectan de VIH, eres excluido de la sociedad. Entonces, hay padecimientos médicos, enfermedades, que son muchísimo más peligrosas que la infección del VIH, y sin embargo, el VIH está más estigmatizado, ¿no? O sea, es más difícil tener un control de diabetes, un control de hipertensión, tener pues todo el tratamiento que implica el cáncer, y sin embargo son, como alguna vez lo decían en un noticiero de una forma muy pésima, son enfermedades bonitas, ¿no? Y en cambio el VIH es una infección, perdón, el VIH es una infección que está muy cargada de estigmas. Y si a eso le agregas a que una persona con discapacidad se infecte, pues el rechazo es mucho mayor. Y empezando porque en los Capacits no hay información accesible para personas con discapacidad, que las personas que están trabajando ahí tienen un trato bastante agresivo hacia los pacientes, y no diferencian, no tenemos esa capacidad de razonar en que una persona con discapacidad pues quizás necesita más tiempo de consulta para explicarles los métodos de prevención, los métodos de profilaxis, para, si ya es una persona seropositiva, pues para explicarles todo lo que tienen que hacer, ¿no? Tristemente en el país el sistema médico está muy sistematizado. Está muy de dime qué tienes, aquí está tu paracetamol, adiós. Y ya no importa lo demás, ¿no? Si te da gastritis, regresa y te damos para el estómago. Dos paracetamol más. Dos paracetamol más, y así, ¿no? Y no hay realmente una atención integral hacia las personas. Okay. Menos en el tema de la salud sexual. Pues es importante hablar de este tema porque te decía, nosotros aquí en Barrios lo que hacemos es darle justamente voz a las causas de las que no necesariamente forman parte de la agenda de los medios tradicionales, ¿no? Y en esta ocasión, o en este mes que se celebra el mes del orgullo, creemos en Barrios que es importante hablar sobre la discapacidad, pero en estas intersecciones que existen, que en este caso es la discapacidad. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Algo más que quieras que la gente que va a escuchar, que va a ver este podcast también, pueda quedarse? Bueno, pues decirles que las personas con discapacidad también tienen derecho a ejercer su vida sexual. Las personas con discapacidad también están propensas a tener alguna infección de transmisión sexual, que los métodos de prevención son los mismos para las personas con y sin discapacidad. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos compartido esta experiencia, por habernos también educado, y gracias por haber venido al barrio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Humberto Ramos García
y estamos en el próximo episodio del podcast de Barrios. Hasta la próxima.